todos, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar de varios temas. Uno de ellos va a ser el eclipse, donde voy a analizar básicamente el eclipse, algunos aspectos del eclipse y un ejemplo. Voy a analizar brevemente los tránsitos, haciendo un poco de astrología mundana para aquellos que les guste la astrología mundana, y espero que les guste el análisis. Va a ser breve porque tenemos poco tiempo. Como ustedes saben, vamos a empezar con el eclipse. La luna está en el eclipse que se dio el 5 de julio a las 4:44. Es interesante porque la luna está en el signo de Capricornio y Sol y Mercurio en el signo de Cáncer, y ahí recibe, o sea, la luna y el Sol, y recibe una cuadratura de Marte desde el combativo Aries, en su signo, el planeta Marte. Si quieren saber sobre su propio signo y demás cuestiones, ya saben que pueden pedir informes aquí en el sitio de Astrología para Todos. Lo que voy a hacer es un análisis de cómo está y cómo está el cielo, cómo estaba el cielo. Veníamos ya de un eclipse. La diferencia del eclipse de luna es que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Está el Sol aquí, está la Tierra y está la Luna aquí. Por lo tanto, la sombra de la Tierra se ve proyectada en la Luna. Una luna en Capricornio y un Sol en Cáncer. Este tipo de eclipse, que básicamente para la astrología representa una oposición entre dos significadores del cielo. Les recuerdo, como hago todos los videos, para los que son nuevos, no veo la astrología como una ciencia meramente de ciclicidades, de factores significantes en el cielo que determinan acontecimientos en la Tierra, sino como configuraciones en lo observable que es el cielo, que son constantes y que son cíclicas en el sentido de que representan movimientos que vuelven a repetirse y que señalan de alguna manera y están en sincronía con cualidades que se dan aquí abajo, en el planeta Tierra, como el viejo axioma, digamos, hermético: como es arriba, es abajo, señalando que hay una sincronía, una correlación y una causalidad mutua, en todo caso, si quieren verlo en términos causales, pero yo preferiría pensar las cosas a la luz del principio de entrelazamiento cuántico que plantea la física moderna. Y los que quieran saber qué es el entrelazamiento cuántico, bueno, significa que dos partículas están entrelazadas y lo que sucede en una produce cambios, o sea que los cambios se dan de manera simultánea en ambas, sin importar la distancia a la que estén, tirando por tierra la idea de la causalidad, dado que para que haya una interacción de subpartículas entre estas partículas tendrían que moverse a mayor velocidad que la de la luz, que es algo que desafía por supuesto la teoría einsteiniana, y eso es algo que por supuesto a Albert Einstein lo confundía muchísimo respecto de la comprobación que la física cuántica había hecho de este famoso fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Las implicaciones que esto puedan tener a nivel personal y etcétera quedan por cuenta de cada uno, dado que no es tan sencillo y es tan simplista como tomar la física cuántica y aplicarla, como se hace con muchos descubrimientos de la física cuántica, a la vida humana a macro escala, entre comillas, que es nuestra escala. Así que no voy a entrar en eso porque he hecho un montón de videos explicando que muchas veces se hace un mal uso de los principios de la física cuántica o los fenómenos de la física cuántica, como es el caso del postulado de incertidumbre de Heisenberg a principios del siglo pasado, donde él descubre que cuando uno observa la realidad, está bien, a nivel microscópico, a nivel cuántico, a nivel atómico, está bien, si yo observo un electrón, lo tengo que golpear con un fotón
para que vuelva hasta el ojo y pueda yo saber algo, para observar tengo que utilizar luz, porque el ojo requiere luz, ¿no es cierto? La luz golpea en la mano o en el mouse y entonces yo veo que hay un mouse. Lo veo negro porque absorbe la mayor cantidad de frecuencias del espectro lumínico y por eso refleja muy poco y por eso yo lo veo negro. ¿Ok? Ahora bien, esto no significa que yo, humano, transformo la realidad cuando la observo. Significa que la interacción entre todas las cosas está transformando constantemente todas las cosas. Lo importante entonces es que si un robot observa algo, también modifica la realidad. Los robots, cualquier observador modifica lo observado porque hay una relación inherente, fundante, inextricable, que no se puede separar entre el observador y el observado. Eso es lo que significa ese postulado y no significa en absoluto que si yo observo las cosas con mi mente y las puedo cambiar y así cambio la realidad, que es la lectura New Age que se hace de la física cuántica. Error. No vayan por ese lado porque es un error. Sin embargo, los postulados de la física cuántica sí nos sirven como modelo conceptual para entender algunas de las cosas que pasan en nuestra vida. Sí, por supuesto. Para entender algunos de los fenómenos del pensamiento y de lo psíquico. Sí, por supuesto. Y también para entender algo de los postulados de la astrología. Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido es que la voy a utilizar. Así que volviendo a la cuestión, la astrología lo que está diciendo es que el cielo y las disposiciones del cielo, ¿está bien?, son una especie de indicativo o de referencia para entender qué tipo de cualidad se está desplegando en nuestra dimensión planetaria, acá en la Tierra, vamos a decirlo así, en la particularidad de las coordenadas espaciotemporales desde donde se ve ese cielo, porque si yo veo el cielo ahora en el momento en la Argentina, el sol está inclinado, está señalando que la cualidad de aquí es fría, mientras que si lo veo desde México o desde España, pues el sol está más arriba, más hacia el cenit, y lo que está diciendo es que la cualidad es el calor y la llaman, pues, verano. Entonces, es importante las coordenadas espaciotemporales. ¿Está bien? Volvemos a la física y el continuo espacio-tiempo y la relación cualitativa y la relatividad de las cosas. Todo eso se estaría aplicando también, por supuesto, a lo que es la astrología, que no es un campo del saber que escape a la racionalidad y al entendimiento y a la lógica. No es algo del orden de lo mágico. Bien, bien. Hechas las aclaraciones, entonces, puesto que la luna está en el signo de Capricornio, que es un signo sensato, es un signo concreto, es un signo de ley y de orden, vamos a decirlo así, es un orden, es un signo que habla de la realidad, y el sol y la luna, las luminarias, básicamente en astrología nos han mostrado con el correr de los años y las observaciones que cuando están en tensión, vale decir en oposición, hay una cualidad que facilita o nos invita a discernir, está bien, el sol, la conciencia, lo radiante, la conciencia autoobservada, o sea, la autoconciencia de los patrones mecánicos aprendidos, repetitivos, de lo familiar, de las zonas de confort, de todo aquello que se hace mecánicamente y que es en parte lo que se llama karma, porque no es más que la consecuencia de causas que vienen de otras consecuencias y otras causas, es decir, una linealidad horizontal de causas y consecuencias mecánicas que se repiten porque son cómodas y confortables, sería el signo de Cáncer y lo que representa la luna. Mientras que eso es la horizontal, mientras que la vertical está hablando de la posibilidad de detenerse en el presente y desde la autoobservación y la conciencia que produce el proceso de autoobservación de bucle sobre sí, está bien, diferenciarse y detener ahí el proceso de las causas y consecuencias. Quiere decir que es una oportunidad para hacerse consciente del karma. Quiere decir que es una oportunidad para hacerse consciente, ¿sí?, de qué cuestiones hay que dejar atrás. Eso es lo que estaría significando un eclipse. Entonces, este eclipse lunar en Capricornio es el último de estos 3 eclipses que se están dando en este otoño-invierno. Empezamos, sin embargo, en época casi veraniega con los eclipses en la Argentina y, por supuesto, en el hemisferio norte definitivamente es el último de los eclipses veraniegos. ¿Está bien? Porque en el hemisferio norte están en el verano. Y por supuesto que como un eclipse penumbral porque la penumbra, ahí la que se produce por la noche, es un eclipse parcial, quiere decir que
no es un eclipse total, en algunas partes no se vio totalmente cubierta la luna, es un eclipse parcial. Ahora bien, la luna, en oposición, podemos ver, por supuesto, que hay algo que hay que purgar en la vida, que hay algo de lo cual hay que deshacerse, que hay algo que hay que analizar, observar y soltar. ¿Está bien? No significa que haya que eliminar personas o, no sé, deshacerse de las mascotas. ¿Está bien? No estaría significando eso. Sino que la luna en Capricornio nos está diciendo que ciertos órdenes viejos ya, ciertas cuestiones obsoletas respecto de lo instalado, tienen que empezar a observarse y lo que tiene que actualizarse, Sol en Cáncer, conjunción Mercurio es un nuevo entendimiento, Sol conjunción Mercurio, de nuestro nivel emocional. Básicamente estaría representando eso, ¿sí? Obviamente cada uno tendrá que ver en el área de la carta natal de qué manera hay que revisar y qué comportamientos hay que revisar. Si el eclipse les cae en el eje 4-10, habrá que revisar la relación entre el desempeño familiar, las cuestiones de los vínculos afectivos familiares y la realización en la vida, la realización profesional y todo ese tipo de cosillas, ¿okay? Si les cayera en el eje 1-7, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, los que tienen ascendente Cáncer o ascendente Capricornio, pues tendrían que revisar su expresión personal y la importancia que le dan a su propia expresión en el mundo y la relación que tienen con los otros, entiéndase parejas, amigos íntimos y demás. Obviamente, bajo los eclipses hay ciertas cuestiones esenciales que empiezan a aparecer y que es necesario rever. Por ejemplo, puntualmente para la Argentina le cae en el eje 4-10, así que todo lo relacionado con, por ejemplo, para la Argentina, la relación en la natal de la Argentina, la relación entre el pueblo y los políticos o las jerarquías administrativas, presidenciales, etcétera. La casa 10 representa la casa del rey, etcétera, y la casa 4 representa la casa del pueblo. Que el eclipse caiga ahí está habilitando que de alguna manera hay que revisar todo ese tipo de vínculo que se está dando allí y que es lo que uno asume, porque dice, sí, ok, lo dice la autoridad, no importa de qué tipo, religiosa, política, entonces hay que asumirlo así, ¿no? Ese es uno de los puntos. Marte, por supuesto, tenemos dos factores. Uno de ellos es Mercurio, que está aquí en la tensión. Entonces entra dentro de la T cuadrada, o sea, la Luna por un lado en oposición, o sea, en tensión desgarrante con el Sol y Mercurio, y Marte haciendo cuadraturas, agregándole una gran tensión a nivel de discusión, a nivel mental. Se está pasando momentos muy tensos, vamos a decir así, a nivel comunicación en el mundo, a nivel lo que se dice, las noticias, todo esto es bastante complejo. Se empieza a vislumbrar con claridad, ¿sí? en esta cuestión de Mercurio allí metido en el eclipse y en el desgarro y en la autoridad y en el pueblo y en el orden establecido ya en una sociedad Capricornio y la masa social Cáncer, se empieza a discernir ya allí claramente el poder de los medios de comunicación. Esto es lo que está significando que Mercurio esté metido en el eclipse, definitivamente. Y las intencionalidades, Marte, ¿sí? Sobre todo para crear grieta. La Luna separándose, desgarrándose del Sol, está señalando una grieta. Por otro lado, tenemos que estas oposiciones aparecen luego de un proceso que viene de la conjunción. Recuerden que habíamos tenido otro eclipse anterior, donde la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol. Quiere decir que la Luna hacía sombra sobre el Sol, y este era un eclipse de Sol, que fue el eclipse corolar de Sol de la vez anterior, que estaba significando una conjunción. Quiere decir que toda oposición viene de un previo momento en que se produce una gran carga energética, ¿está bien? Porque estas fuerzas se encuentran en comunión y está todo medio confundido, y todo el proceso de los últimos 14 días ha tenido que ver con discernir una cosa de la otra hasta llegar a este punto que se dio el domingo de máxima tensión y de máxima capacidad, por lo tanto, de ver con claridad. Una de las cosas que tendría que hacer uno es ver en qué eje le cae el eclipse, ¿sí? Dependiendo del signo que sea. Si ustedes son de Cáncer o de Capricornio, les cae en el eje
1,7. Si ustedes son de Leo, ascendente Leo o ascendente Acuario, les cae en el eje 12,6. Si son Escorpio, perdón, si son Virgo o Piscis, les cae en el eje 11,5. Si son Libra o Aries, les cae en el eje 4,10. Si son Escorpio o Tauro, les cae en el eje 9,3, el eje de la mente. Si son Sagitario o Géminis, les cae en el eje 2,8. Si son Cáncer o Capricornio, como dije, les cae en el eje 1,7. Y ya completé ahí el eje en el que cae para cada signo este eclipse tan importante. Bueno, importante dependiendo de si el eclipse toca planetas personales. Si el eclipse no toca planetas personales, ¿está bien? Entonces no tiene gran importancia. El signo solar es importante. Si ustedes son de Cáncer, que el eclipse les caiga en el signo Cáncer Capricornio, es parecido a que les caigan en la casa 1,7, pero la verdad es que para tener más exactitud respecto a la interpretación de un eclipse, tienen que saber cuál es el ascendente y no el signo solar meramente. Es el ascendente mucho más importante que el signo solar para este tipo de previsión. Para entender, digamos, de alguna manera qué clima está dando vueltas ahí. Marte en Aries obviamente realiza esta cuadratura y ahí está señalando que hay que precisar temas, hay que poner mucha energía en entender. Marte puede ser bien aprovechado, no quiere decir que se me van a dar discusiones a partir de este eclipse en los ejes, sino lo quiere decir que también es que disponga de mucha energía para mentalmente entender y distinguir qué son esos patrones y esas cosas que debo dejar atrás y hacia dónde debo enfocar mi conciencia de manera decidida, ¿no es cierto?, para ver mejor mis aspectos emocionales, porque no deja de ser importante que el Sol esté en el signo de Cáncer, señalando los aspectos familiares, emocionales, la función materna-paterna, todo esto es sumamente importante. Es poco probable de todas maneras, es un eclipse que señala mucha inestabilidad, así que, y el comienzo de un proceso de inestabilidad, así que es poco probable que uno pueda mantenerse firme en ciertas decisiones. Es más bien un eclipse que se da en un eje que es cardinal. Cáncer Capricornio es un eje cardinal, así que es un eclipse que facilita que se produzcan concienciamientos y acciones, lo que significa que esas acciones van a estar cambiando durante los siguientes 2 o 3 meses y va a ir habiendo reacomodamiento de aquello que uno decida hacer en base al eclipse, en base a la atmósfera que le creó el eclipse. Así que no esperen que sea, ya está, pasó el eclipse, entendí tal cosa y ahora sigue todo bien. No. El asunto entonces es que por suerte, a pesar de que, digamos, de alguna manera presente inestabilidades, esas inestabilidades son temporales, van a estar marcando los próximos 2 o 3 meses. No sería de mucho problema si no fuese que estamos con Plutón y Júpiter y Saturno retrógrados volviendo sobre Capricornio y van a seguir así hasta el mes de noviembre. Por lo tanto, los cambios de dirección y todas las revueltas que se van a seguir dando en el mundo hasta el mes de noviembre-diciembre, con noviembre incluido, van a ser importantes. A partir de diciembre, Saturno y Júpiter se juntan en conjunción exacta, otra vez en el inicio del signo de Acuario, lo cual va a ser áspero, y va a arrancar durante todo el 2021 el tránsito de estos planetas por el signo de Acuario, que van a empezar a hacer tensiones a Tauro, señalando grandes transformaciones en los aspectos económicos, alimentarios, etcétera, de siembra, etcétera. Todo eso va a presentar fuertes inestabilidades. Todo lo que sean las divisas, las monedas, los bitcoins, todo eso va a presentar grandes inestabilidades. A partir del mes de diciembre, mucho más marcadas todavía. De acá a diciembre esperemos estar entrando constantemente en nuevos estados de cuarentena, en nuevas medidas alocadas que por supuesto van a afectar la libertad. Urano se va a ver afectada por el signo de Saturno, por el planeta Saturno que está entrando en este signo, creando limitaciones, restricciones, etc. Todo lo que venimos viendo, la censura, las presiones del poder, la necesidad de establecer un nuevo orden, ¿está bien?, por parte de los poderosos, Plutón en Capricornio a nivel mundial, va a seguir perfectamente funcionando. No creo que se lo pueda evitar, a menos que haya patriotas
¿no es cierto?, jueces patriotas, abogados patriotas, médicos patriotas, etcétera, que digan, che, vamos a empezar a investigar esto en serio y a ver qué carajo está pasando y a resistir el embate del poder. Como difícilmente eso suceda, porque las masas no se organizan, porque no tienen conciencia, no tienen autoliderazgo, eso es casi una utopía, es imposible, estructuralmente hablando, simplemente van a seguir en el desorden, canalizando toda su frustración y sus cuestiones a través de mensajes y de comentarios en las redes, que ya se han dado cuenta los que manejan todas las cuestiones estas, que es un lugar ideal para descargar. Antes la gente salía a la calle, hacía quilombo, qué sé yo, ahora la gente no hace eso, sino que se descarga a través de las redes y una vez que hizo el mensaje, posteó alguna porquería, ya dice, bueno, ya está, voy a seguir viendo qué voy a hacer y qué voy a ver en Netflix porque estoy encerrado en prisión domiciliaria. Entonces, bueno, a fumársela. Evidentemente, eh, estamos entrando en un periodo histórico. Esto ya lo había explicado, así que a todos les propongo ver los videos donde analizo la triple conjunción. Creo que esos videos están en el sitio Suscriptos, es un sitio cerrado donde no tengo tanta censura como en este sitio abierto, donde tengo que cuidarme más. Y por ejemplo, cuando digo que esto es buenísimo para resolver muchos problemas de salud, y que de hecho lo están probando contra el bicho y está funcionando muy bien, lo están probando en Bolivia, lo están probando en Perú, lo están probando en Colombia, en muchos lugares están probando esto para combatir los síntomas del bicho y funciona. Pero esto está totalmente censurado, porque no es bueno para los laboratorios. Entonces aquí no se puede. Entonces en el sitio suscriptos yo explico más cosas. Aquí explico lo que puedo porque si no me censuran. Quienes necesitan esto se comunican por inbox y nosotros, si están en la Argentina, hacemos envíos al interior inclusive, o si están en la zona de Gran Buenos Aires o capital, les podemos hacer un envío. Ya les he contado mi propia experiencia, es muy bueno y hace muy bien. Trabaja oxidando, la molécula de esto es muy pequeñita en el cuerpo, así que trabaja quedando oxidando metales pesados, oxidando bacterias. Si combinan esto con el ayuno intermitente, 24 o 20 horas de ayuno, 4 horas comiendo, ¿está bien? Se produce, por supuesto, una activación y una cantidad de energía de la que dispone el cuerpo, y la relación entre la energía del cuerpo y la enfermedad es evidente. A más energía, menos enfermedad. A menos energía, más enfermedad. En sencillo. He hecho un montón de videos en el sitio suscripto explicando cuáles son las medidas para tener mayor salud, cuáles son las medidas para tener mayor longevidad y vitalidad, ¿está bien? Solamente tienen que entrar al sitio suscriptos y van a tener los videos allí para poder verlos. Ahora sigamos un poco por lo que tenemos con el eclipse de la luna. Eventualmente, porque estos tránsitos se mueven a gran velocidad, eventualmente vamos a tener que las cosas se van a ir estabilizando, ¿está bien? Más o menos para principios de agosto. Va a ser cuando ya Mercurio salga de la fase retrógrada, porque Mercurio está en fase retrógrada. Entonces cuando Mercurio salga de la fase retrógrada, que nos habilita a poder reflexionar un montón de cuestiones. Ojo, es bueno Mercurio retrógrado. No es bueno para firmar papeles y esas cosas. No significa que esté impedido uno de hacerlo. Lo puede hacer. Puede vender cosas, puede comprar cosas, está bien. Puede comunicarse con Mercurio retrógrado, puede mandar mailing, sí, está bien. Pero tiene que aprender a leer la letra chiquitita. Tiene que estar más atento que de la cuenta, porque Mercurio está metiendo la cola, vamos a decirlo así. Porque Mercurio acá lo que está planteando cuando se pone retrógrado es una cualidad de introspección, de reflexión sobre las propias creencias, la propia mente, las propias maneras de expresarse, los propios pensamientos. Eso es lo que está señalando Mercurio retrógrado. No está diciendo que no se pueda hacer nada con la mente o que no se puedan firmar papeles. No, no. Es como cuando el sol está en determinada posición y dice, esto es primavera, estoy obligado a sembrar. No, no estás obligado a sembrar. Si vos querés sembrar es un buen momento para hacerlo, porque es un buen clima. No es que estés obligado a hacerlo. La astrología no es determinista. La astrología no es determinista. ¿Sí? Tenemos la astrología para entender qué ciclicidades, qué cualidades traen las ciclicidades, ¿sí? Y luego ver qué hacemos con eso. Eso es en el sentido predictivo, no en el sentido del autoconocimiento. En el sentido del autoconocimiento la astrología tiene otras funciones muy distintas que esas, y les invito a entender esa cuestión a través del curso de astrología, que ya saben que pueden hacer conmigo. Ya sé que tengo unos cartelitos así bastante básicos, pero bueno, no tengo una gran tecnología.
Y el sitio de web todavía está en desarrollo, está tomando su tiempo, porque obviamente hay que hacerlo y hacer los textos y demás, pero tranquilos y con confianza, cada vez la escuela, estoy formando una escuela, está bien virtual, está cada vez mucho más avanzada y está quedando bellísima. Mientras tanto tienen el curso de astrología con orientación psicoanalítica y transpersonal, está bien, que sirve para dedicarse a la consultoría, el autoconocimiento y la ayuda a otras personas en ese proceso de autoconocimiento. Sí, bien. Sepamos distinguir entonces cuando usamos o queremos utilizar la astrología de modo convencional y práctico a nivel climático, como lo haríamos, por ejemplo, para saber cuándo sembrar o cosechar. Ejemplo nuevo, Mercurio retrógrado, sería también pensar en el invierno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es invierno y yo no puedo plantar? Mercurio me impide plantar, Mercurio me cagó la vida. No, esa es una frase muy chabacana, eso es algo de astrólogo berreta, pobre, digamos, ¿no es cierto? Porque no significa eso. Significa que tengo que hacerme un invernadero y plantar ahí lo que quiera plantar, que voy a tener que hacer un trabajo extra porque la cualidad no es la apropiada, digamos, ¿no? Pero no significa que no lo pueda hacer. De la misma manera, con Mercurio retrógrado no significa que yo no pueda firmar papeles o hacer cuestiones o gestiones comerciales. Significa que tengo que tener que poner más energía, más atención, más cuidado en ello. ¿Me entienden, verdad? Genial. Entonces, bueno, a partir de agosto, Mercurio se pone directo. Quiere decir que a partir de ahí en lo personal tendríamos más facilidades y todo este periodo de reflexión que tenemos por delante podría arrojar algunos resultados. Esos resultados podrían ser, por ejemplo, darnos cuenta de que los políticos no están para cuidarnos, los curas no están para llevarnos al cielo y perdonarnos y darnos un cheque de libertad respecto a nuestros pecados, ¿está bien? Para que dejemos la infantilidad, porque resulta que lamentablemente la humanidad vive en esta especie de burbuja infantil donde siempre está poniendo en la autoridad de algún tipo, religiosa, política, científica, mediática, lo dijo tal periodista, lo dijo tal diputado, lo dijo tal... Y entonces ya está, nosotros no tenemos que estudiar nada, no tenemos que pensar nada, no tenemos que reflexionar nada, simplemente repetimos, ¿sí? Porque nos simpatiza, es una cuestión de simpatía, empatía, simpatía, me simpatiza el que lo dijo. O hizo suficiente publicidad y tan buena publicidad que me cae simpático, o sea, hizo tan buena publicidad que ay, le creo. Usó los colores, usó las palabras, ingeniería social. Usó el medio adecuado para transmitir el mensaje de manera tal que yo me sienta identificado, como me identifiqué con mi abuelo y por lo tanto soy de Boca, porque mi abuelo era de Boca, ¿ve? Y eso es entonces lo que sale una opinión. Entonces la mayoría, digo, las personas son religiosas, son crédulos e inocentes y como niños se dejan sugestionar por los distintos poderes. Con lo cual, el saber que se instala no es saber, es el relato de ese con el cual me identifico y que yo lo he hecho propio. Me lo guardo acá el relato, digo, bueno, lo voy a poner acá el relato y ahora agarro y lo empiezo a repetir yo al relato. Y digo, ese es mi saber, eso es lo que naturalmente me sale, ese soy yo. Mentira, mentira, eso es ser una maquinita. ¿Eh? Repetir soy argentino, nacionalizado, psicoanalista, hincha de Boca, peronista. Ninguna de esas cosas soy yo. Mi práctica es el psicoanálisis, pero soy psicoanalista. No es más que una especie de robotización. Está bien. Es duro, pero la verdad. Lo invito a cualquiera a rebatirlo. Y se van a dar cuenta que todo lo que hay en mí, porque las personas nacemos como una taza vacía, nacemos con forma, pero adentro no tenemos nada. No sabemos amar, no sabemos hablar, no sabemos qué es el mundo, no sabemos quiénes somos, no sabemos nada. Un ser humano nace y es como esta taza vacía. Entonces uno dice, ¿y lo que está adentro de dónde salió? Bueno, de único lugar que puede salir es de afuera. Papá, mamá, la sociedad, los maestros, la religión, la política, la ideología, todo eso es la ideología que va a parar acá adentro. Luego yo me identifico con eso y como es mi contenido lo defiendo a rajatabla. Estoy dispuesto a pelearme con el otro. Y como los significantes son polares, sí, no, verdad, mentira, gente de derecha, gente de izquierda, blancos, negros, masculino, femenino, entonces todo el tiempo yo tengo una posición. Y me voy a enfrentar virulentamente al otro, creyendo que lo que está acá es mío, es natural, me lo hice yo, lo que está acá lo elegí yo. Mentira. No es así. Pasa que la mayoría de nosotros no recuerda que era un niño crédulo, confiado, inocente, amoroso, y que le decían, viene Papá Noel, y uno se sonreía y decía, qué suerte, viene Papá Noel y me va a dejar un regalito en el árbol.
Eso es lo que pasa. Y así como creímos en Papá Noel, queremos en todo. Por eso, como dije en un video en Suscriptos, fue tan difícil para los cristianos cuando se encontraron con el budismo, porque dijeron, bueno, ¿y ustedes en qué Dios creen? Y los budistas dijeron, no, nosotros no tenemos Dios. Si, ¿cómo no tienen Dios? ¿Cómo una religión sin Dios? Entonces, ¿quién los juzga a ustedes? ¿Quién los perdona a ustedes? ¿Quién les dice que está bien y que está mal? ¿Quién los lleva al cielo? ¿O los condena al infierno? ¿Con quién hablan cuando rezan? Y claro, los budistas dijeron, disculpe chicos, pero ustedes si les gusta hablar solo es un problema de ustedes. Nosotros no hablamos solo. Nosotros no vamos al cielo o al infierno. O sea, ¿qué clase ¿a quién hablan ustedes que es tan guacho que los condena a algún lugar, que los castiga? ¿Qué les pasa? Tienen un amigo invisible y le llaman Dios. Que parece ser el responsable de todo en la idea de ustedes, en la teología, porque es el que creó todo. Ustedes están creados por él, están castigados por él, están perdonados por él, hablan con él. O sea, es una cosa tienen una especie de narcisismo, soliloquio muy raro ustedes, ¿no? Monologan con su neurosis. Bueno, los budistas no dijeron esto, pero si yo hubiese estado presente en ese momento con esos cristianos les habría dicho eso. Ustedes están todo el tomate. Nosotros los budistas, por decir así, ¿no es cierto? No somos tampoco budistas, no formamos un clan, el grupo, no formamos una organización como el catolicismo y tenemos el monopolio del castigo y del perdón y de todas esas cosas. ¿Ah, no? No. ¿Y cómo lo ustedes? Bueno, nosotros meditamos. ¿Y eso qué carajo significa? Y significa que paramos la cabeza, ¿sí? Dejamos de creer ciegamente en todo, nos vemos a nosotros mismos hasta encontrarnos con nuestra realidad más auténtica, más allá de todo lo que nos echaron adentro de la taza. A ver, no entiendo, ¿qué es meditar entonces? Le dice el cristiano al budista. Mira, meditar es como vaciar la taza, sí, vaciar la taza y dejarla ahí. Y atestiguarte como potencia. ¿Cómo como potencia? Claro, como potencia de ser, de tomar, de entender la realidad, como una mano vacía que puede agarrar esto y luego puede agarrar esto y así puede ir agarrando distintas cosas. Pero si la taza está llena no se puede poner nada y por lo tanto la meditación favorece la disponibilidad y la hospitalidad del otro. La sensibilidad, la empatía real. Ah, dijeron los cristianos, pues los vamos a evangelizar, porque ustedes son unos demoníacos. Delirio. Y los budistas dijeron, bueno, está bien, vámonos a la mierda, cuando más lejos nos vayamos mejor, porque estos locos de cuarta nos van a tostar una cruz acá, nos la van a hacer a fuego, ¿no? Mejor vámonos. Y se entraron a ir, ¿no? Y cuanto más lejos, se llegaron al Tíbet. Llegaron al Tíbet y hicieron el budismo tibetano, hasta que llegaron los chinos, los mataron a todos. El mundo es bien extraño, ¿qué quieren que les diga? Brindemos por eso. El asunto es que entonces voy a seguir con lo mío. Mercurio se va a salir de su fase retrógrada, va a ingresar en Leo y la cosa va a ir un poquito mejor, vamos a decir así. Gracias, en algunos sentidos, ¿no? Desde este punto de vista, por supuesto, la luna aquí podría ser considerada como el lugar donde uno está empacado, donde uno dice, uno está caprichoso, la luna es caprichosa, empacada, cómoda, no quiere salir de ahí, ¿no es cierto? Es vulnerable la luna, es así como que se siente ofendida, como que enseguida, ay, ¿qué me dijiste? No me puedes haber dicho. Es sensiblona la luna, ¿entienden ustedes, no? Y si encima la luna está en Capricornio, es distante, es fría, es sensiblona, pero media arisca, ¿viste? Te baja la persiana, así, no te da más bola, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera, estando en Capricornio, es como que siente esa cuestión de la soledad, de qué mal está todo, las limitaciones con el trabajo, con la pandemia, con todo lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta luna, este eclipse está mostrando que mucha gente está muy sensibilizada con este tema, evidentemente. ¿Quién no lo va a estar?
Muchísima gente está muy estresada. El objetivo de todo esto era estresar al mundo entero para que se le aumente el cortisol, se le aumente la noradrenalina. El cortisol, la cortisona, todo eso que te baja el sistema inmune y que quedes hecho pelota. Y estando encerrado en tu casa y expuesto a menos bacterias, pues entonces más te baja el sistema inmune y cuando salís, porque salís algo, ahí te vas a agarrar alguna cosa y eso va a ser el bicho. Y ahí te internan, te meten el protocolo maldito que inventaron y te terminan de reventar y dicen, se murió por el bicho. Es muy gracioso este mundo. Bueno, evidentemente todos esos son motivos para que uno se angustie, ¿no? Y está la otra gente pobre, la otra gente que inocentemente, porque ya les expliqué que los seres humanos son como niños inocentes, tienen miedo a la muerte, tienen miedo a toda la propaganda del terror, tienen miedo a que, si no, se están muriendo todos, se está muriendo todo, si no, pará, ¿qué se está muriendo todo? El índice de mortandad no llega ni al 2%. O sea, en la Argentina, no sé, se han muerto 500 personas, 600 personas, todos los días, digamos. Normalmente la estadística señalaba 150 personas por día se mueren en Buenos Aires y AMBA, Gran Buenos Aires, acá nomás, en este pedacito chiquito de acá. El año pasado en Argentina 32.500 muertes por gripe común, convencional. O sea, pará, no te asustes. No, pero lo contamos de a uno ahora y todos se mueren y se mueren. Me decís, pero pará, no te desesperé. ¿Cómo que no? Agarré página 12 y vi que se habían muerto 25 personas hoy. Decime bueno, decís vos, está bien. 25 personas, decime la edad. 78, 71, 95, 102. Vos decís, pará, esa gente ya se iba a morir. ¿Qué te pasa? Bueno, sí, pero alguno de esos podría ser tu abuelo. Y seguramente tu abuelo se va a morir algún día. ¿Qué crees que te diga? No, hay que parar todo, hay que encerrarse y hay que ponerse el bozal. Yo tengo el mío por acá. Ya está, voy a empezar a hacer estos videos con bozal. Ahí está, se acabó. Esta es la nueva astrología para todos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ponernos el bozal, se nos van a empañar los anteojos, vamos a respirar nuestro monóxido y vamos a enfermarnos más rápidamente. Y esa es la idea. Ya me estoy mareando con esto puesto. Entonces, esto es lo que están logrando estos psicópatas, que nos están asustando a todos. Entonces hay gente a la que lamentablemente sí se asusta, y esto también representa un poco este gran momento de tensión entre el Sol y la Luna. Está representando todas estas situaciones bien complejas con mucho Marte. Esto tiene consecuencias muy fuertes en algunas cuestiones y en algunos países. Por eso se me ocurrió por ahí ver qué pasaba con la carta natal de Estados Unidos, porque obviamente yo sé que el 4 de julio es el cumpleaños de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces dije, ¿qué pasará con Estados Unidos? Esas cosas que se me ocurren a mí. Y dije, voy a analizar la carta de Estados Unidos. En fin, para cerrar un poco el tema del eclipse, ¿está bien? Hay que tratar de enfocar las dificultades, básicamente, representadas en Marte-Mercurio, los problemas de comunicación, todo este tipo, la tensión nerviosa, hay mucha ansiedad, Marte, cuadratura Mercurio, todo esto, ¿cierto? Hay que tratar de resolverlo, ¿está bien? Con las cualidades que están representadas por estos signos, o sea, con sensibilidad, cáncer, y con frialdad, Saturno. Es decir, Capricornio, es decir, pará, tomate las cosas fríamente, sea realista, considera los números, tomátelo con calma y no te dejes llevar. Eso es lo que está diciendo. Sé independiente y sobre todo recordá, memento mori carpe diem. Recordá que igual te vas a morir y empezá a ponerte las pilas con el día de hoy, porque no hay mañana. No joda con eso de mañana. Procrastinar, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. No. Bueno, ahora estoy confortable, no importa, me voy a quedar acá pancho, no voy a hacer nada. No, changuito, no es así la vida. Sería del eclipse, te dice separá el sol, la luna, ojo con la zona de confort, correte de la zona de confort y activa un poquito y trae la conciencia al presente. Esa es la propuesta de la cualidad del eclipse. No quiere decir que lo hagan. Algunos se van a quedar en la casa tomando Fernet, otros se van a quedar tomando pastillas antidepresivas y otros no sé. Cada uno hace lo que puede. Entonces, hay que tomar en consideración también con este eclipse que ciertas heridas, porque está Quirón implicado acá, Marte se está acercando a Quirón, que también está transitando el signo de Aries, y por supuesto muchas personas están pasando por procesos muy fuertes de dolor, depresión, angustia, debido a la incertidumbre. Consideren que lo importante, Sol en Cáncer, este sol en Cáncer en oposición a la Luna, es saber contener a las personas que tienen al lado. Hay que saber contener a las personas que tienen al lado. Y no hay que tenerle miedo a la muerte. Aquí lo tienen.
la calaverita, eje Escorpio-Tauro. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Si uno nació, pues tendrá que morir. La transformación quiere decir eso. Esto es lo que te recuerda. Siempre tenés que tener en la cabeza que es inherente. Si vos naciste, pues te vas a morir. No jodamos con esto. La muerte tiene que ser la gran lección para vivir en el presente. No para andar atemorizado por ahí como una rata, como una cucaracha, escapándose de las cosas. Eso no vendría siendo la lección del eclipse. Bien. A partir de esta cuestión, tenemos interesantísimamente acá dos cosas que son la carta natal. A ver si se las puedo mostrar. Aquí tienen. Esa es la carta natal de Estados Unidos. Como verán ustedes, tiene Plutón ahí en el signo de Capricornio. Y como verán ustedes, ahora el stellium está en la casa 2 de la carta natal de Estados Unidos. Y empieza a hacer unas fuertísimas tensiones a Mercurio en la casa 8. Por supuesto, ¿sí? Urano está transitando en esta zona de la casa 5 de Estados Unidos. ¿Está bien? Tenemos Quirón ahí abajo junto con Marte en la 4 de Estados Unidos, que está marcando todo el dolor por el que está pasando el pueblo en su proceso de transformación de los valores y toda la historieta. Y acá tenemos la revolución solar de Estados Unidos, donde tenemos esta fuerza de oposición Luna-Sol. Así que sobre eso es sobre lo que les voy a hablar ahora, para los interesados. Yo sé que la mayoría de ustedes me van a decir, bueno, che, pero ¿y qué pasa con la Argentina? Bueno, ya he analizado mucho la revolución solar actual y la revolución solar de julio, ahora 9 de julio 2020 a 9 de julio 2021 para la República Argentina. Ese video está en el sitio suscriptos, así que pueden entrar al sitio para que se suscriban. La suscripción es absolutamente accesible, o sea, un café y medio al mes. Un café y medio al mes es la suscripción. Y ahí tienen de todo tipo. Tienen material sobre plantas medicinales. Videos míos a patadas. Todos muy profundos. Muy profundos. Así que bueno. Vamos a ir al tema de Estados Unidos. Definitivamente, durante el año, con esta oposición Luna, el gran interés del pueblo, la Luna es el pueblo en el caso de Estados Unidos, una de las grandes, siempre en el caso de cualquier carta natal de un país, en lo que se llama astrología mundana, la Luna representa al pueblo. Definitivamente el señor Trump va a atravesar una situación muy complicada porque tiene la Luna con cuadratura de Marte y de Quirón, quiere decir que hay una herida en el pueblo y hay un malestar y hay un nivel de tensión muy grande entre la población de Estados Unidos, la población baja, vamos a decir, los pobres, ¿está bien? Que van a empezar a padecer muchísimo las transformaciones que se van a dar en el país, pero mucho, sobre todo a nivel económico, y por lo tanto va a haber un enfrentamiento a la figura presidencial, que es el Sol en Cáncer. El Sol en Cáncer de Estados Unidos. Esa oposición Sol-Luna, Sol-Mercurio está hablando de dificultades en el entendimiento de la figura presidencial, dificultades en su mensaje y cómo lo lleva el pueblo. La oposición y la tensión entre la violencia, el pueblo y la figura presidencial, es decir, Trump. De hecho, Trump, que tiene también ahora un aspecto que es Neptuno, le está haciendo una fuerte cuadratura a su Sol en el signo de Géminis. Yo no tengo ahora la carta natal de Trump a mano, pero la analicé en un video que es el análisis de la carta natal de Donald Trump. Búsquenlo el video está también abierto, he hecho tanto video que ya no sé cuántos videos. Bueno, en ese video yo señalé que este año Trump iba a estar pasando por difíciles situaciones porque Neptuno lo está licuando. Es decir, hay una cantidad de presiones ocultas a nivel de intereses económicos. La casa 2 en un país representa la finanza, los valores del Estado, las organizaciones financieras, ¿no es cierto? Todos los bancos subvencionados por el Estado son también regencia de la casa 2 y el presupuesto de las finanzas, por ejemplo, los recursos financieros, el Banco Nacional del país. El tema de Estados Unidos es que Estados Unidos, como Banco Nacional, o sea, quien sostiene la emisión de moneda y garantiza la emisión de moneda de Estados Unidos, no es el Banco de Estados Unidos, sino la Reserva Federal. Quiere decir que durante este año va a haber toda una puja muy grande entre el gobierno de Estados Unidos, o la figura presidencial, y la Reserva Federal. Y esta lucha va a ser una lucha obviamente de poderes, porque tenemos que el Sol de la carta natal está en la casa 8. La casa 8 es la mortandad, los entierros, los impuestos, el control bancario,
¿Qué es lo que va a estar haciendo la cuestión? Va a haber una gran movida a través de ver cómo tomar por parte del gobierno de los Estados Unidos el control de todo lo que sea el aspecto financiero, que por supuesto lo tiene la Reserva Federal como representante de intereses económicos y de corporaciones muy grandes, desde el grupo Bilderberg hasta lo que a ustedes se les ocurra. Por supuesto, también señala que va a haber transformaciones violentas, ¿está bien? Reformas absolutamente radicales, que incluso yo le diría que es probable, o sea, que o sufra un atentado, nos enteremos o no de que Trump sufra un atentado, no sería nada raro. Recuerden ustedes que en la carta natal de Estados Unidos el sol está en cúspide de la 8 y Estados Unidos ha tenido un par de presidentes muertos, ¿ok? Más atentados contra la vida de los presidentes. Es decir, el sol en la 8. El sol es la figura presidencial. En la 8 la casa de la muerte. No es la primera vez. También es la razón que explique todas las movidas ocultas y especulativas que siempre ha realizado Estados Unidos. Esa es la explicación de que eso sea así también. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy en día? Bueno, tenemos que con la revolución que inició Estados Unidos el 4 de julio, esto va a ser mucho más fuerte todavía, y la deuda pública, el tema de la deuda pública, todo eso va a ser un gran tema para la administración de Estados Unidos, para la actual administración. Recordemos también que significa que va a entrar en un proceso, porque por tránsitos, Plutón, Júpiter y Saturno están ya muy cerca de su Plutón, del Plutón natal de Estados Unidos, que está en la casa 2, por esa razón ha sido tan poderoso a nivel económico. Tiene Plutón en la 2 Estados Unidos, o sea, ¿no? Cualquier persona que tenga Plutón en la 2 tiene, por supuesto, una cuestión muy extrema con el dinero. Puede llegar a tener gran cantidad de capital o puede caer en las depresiones más graves, que es el caso de Estados Unidos en la depresión del 30. O sea, bueno, las caídas de la bolsa, los quiebres, el problema del 2008, sucesivamente. La forma que tiene Estados Unidos fue tomar el poder del dinero, Plutón en la 2, tomar el poder del dinero a nivel mundial con la maquinita de hacer dólares y la imposición del dólar como moneda de garantía internacional. Ahora bien, de cualquier otro tipo de moneda. ¿Qué es lo que está señalando el tránsito actual? Que todo eso se puede venir abajo y que evidentemente está enfrentando la posibilidad de una depresión, de una nueva depresión económica. ¿Está bien? Además de eso, obviamente, está por supuesto el tema de los estallidos violentos con este Marte en cuadratura Luna, Quirón en cuadratura Luna, ¿está bien? El tema de la muerte a partir de la cuestión del COVID y toda esta historieta del bicho está definitivamente también muy representado ahí en Mercurio cuadratura a Marte, y Marte, el Mercurio está en la 8. Quiere decir que este tema de la difusión Mercurio, de todo el tema de la mortandad y del bicho y de bla bla, hay una guerra mediática. Esto es lo que está significando Mercurio en cuadratura a Marte en la carta de Estados Unidos. Hay una fuerte guerra mediática. Ese Mercurio está en la casa 5. ¿Está bien? La casa 5 representa las especulaciones bursátiles. Todo lo que es casa 5 es el juego, la timba financiera es casa 5. Y Quirón y Marte están pegaditos a la 5. Hay algo del orden de la timba y por supuesto por otro lado Marte está definitivamente está entre la 4 y la 5, así que también está afectando la casa 4. La casa 4 en la carta natal de un país significa los monumentos públicos, la administración urbana, toda el área de cultivos y productos de la agricultura, por ejemplo, las variaciones atmosféricas, todo ese tipo de cosas. Y el partido de la oposición, básicamente. ¿Por qué? Porque la 4 está opuesta a la 10 y la 10 es la parte presidencial. Siempre digo que voy a hacer un curso de astrología mundana, aunque sea uno breve, y nunca lo hago. Prometo hacerlo pronto. El asunto entonces que esto nos está señalando que las explosiones, que este año van a seguir las explosiones violentas del pueblo, ¿está bien? Luna en cuadratura a Marte en la 5, sobre monumentos, sobre edificios públicos, sobre todo lo que sea las ciudades emblemáticas del poder de Estados Unidos tradicional. Va a seguir habiendo una gran cuestión agresiva volcada a esos símbolos y esas insignias de lo que Estados Unidos ha representado en muchos sentidos. También, y no me extrañaría nada, que con Neptuno en la 4, donde va a haber una fuerte apuesta de Estados Unidos a la parte agrícola, a todo lo que es la agricultura, a todo lo que es la producción. Fíjense algo interesante. Algo interesante que si ustedes agarran el mapping que hay y empiezan a buscar por GPS qué está pasando
con las exportaciones de grano, lo subí en un posteo a mi muro personal, van a ver, por ejemplo, que algunos de los mayores importadores de grano son los países asiáticos. ¿Está bien? China, que tiene la manija porque tiene la gran producción industrial del mundo y el monopolio de eso, que es en realidad uno de los menos castigados con toda esta historia, y que va a ir por supuesto subiendo, y que ya se ha independizado de su moneda, ha hecho una moneda digital, ha hecho todo lo que quería hacer. Tengo la batería baja, así que en cualquier momento voy a tener que dejar esto. China va a ser va rumbo a ser la potencia mundial muy fuerte. Entonces, China está comprando, porque China ya sabe que el próximo quilombo que viene hacia 2021-2022 va a ser la falta de alimentos, porque durante todos estos meses la producción de alimentos y la producción agrícola y todo ese tipo de cosas se ha visto muy mermada por el tema del bicho. Entonces, evidentemente, eso va a traer una secuela, y la segunda pandemia va a ser una pandemia alimentaria, además de los otros picos que van a meter, digamos, de los segundos brotes, terceros brotes, que justifiquen que siga habiendo cada vez un mayor deterioro de la economía y una mayor esclavitud de la gente en dependencia de las limosnas del Estado y de todos esos métodos. Ahora bien, pensándolo así, uno analiza y se mira y dice, che, a ver cómo vienen las exportaciones de grano y quiénes son los grandes exportadores de grano. Los grandes exportadores de grano son los países latinoamericanos y Estados Unidos, que tiene una producción muy grande también a nivel agrícola. Entonces uno dice, che, ¿y quién es el gran? Esos son los exportadores. ¿Quiénes son los importadores? Los compradores. Los compradores son los países de Oriente. ¿Entienden ustedes? ¿Bien? ¿Ok? Oriente. Bien. China sigue comprando grandes cantidades. De hecho, ha hecho una apuesta a comprar mucho más de lo que compraba. Ustedes ven que se ha quintuplicado, 10 veces más, 15 veces más, 15 veces más. Ustedes ven los barquitos que atraviesan por el Golfo ahí, por Sudáfrica, por la parte de abajo de África, para ir hacia Oriente, con cereales. Son un montón. Simplemente entren a Google y busquen ahí. Son un montón. Se ha multiplicado por 20 la cantidad de exportación. Y dice, miércoles, ¿quién está exportando eso? Bueno, Brasil, Argentina, todo lo que están exportando, todos esos están exportando. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente va a haber una gran hambruna. Europa también está comprando. También hay barquitos que van a Europa. También está comprando todo lo que puede Europa. Europa es un país que es un continente que también le está faltando toda la parte alimenticia. Ojo, ojo con el piojo. Entonces uno dice, che, y Estados Unidos, que también es un importador, debe estar vendiendo un montón. No, no. Estados Unidos, por el contrario, ha bajado todas sus exportaciones. No está vendiendo nada de cereales. Es decir, ¿por qué no están vendiendo cereales los yanquis? Porque no son giles y no se quieren quedar sin morfi. Y nosotros los argentinos, los brasileños, estamos vendiendo soja, patada, estamos vendiendo trigo, estamos vendiendo todo eso. Claro, porque los señores del campo están ganando plata, por eso que les importa que después no haya para vender en el mercado interno, nosotros nos caguemos de hambre. ¡Wow! Qué complicado eso. Sí, muy complicado. Entonces Estados Unidos, ahí con Neptuno en la 4, con Trígonos a la 8 y a la 2, ¿sí? Va a resguardar eso, va a resguardar, pero ojo, porque puede tener con Marte en la 4 serios problemitas de clima, problemitas de inundaciones, problemas con todo lo que tenga que ver con cultivos, como les dije, clima, variaciones, todo eso, volví, ya estoy acá, todo eso puede ser complicado, ¿está bien? Obviamente, entonces se acerca un proceso muy difícil y muy complejo en este país, una transformación como no se ha visto antes. Evidentemente va a atravesar y va a cambiar muchísimo la economía. Mercurio rige las transacciones económicas y demás. eh, eh, y vamos a ver, déjenme ver. Sí, todo lo que tiene que ver con comercio, la bolsa, los mercados, todo eso va a pasar por un proceso muy fuerte, muy fuerte de transformación. Definitivamente Estados Unidos se va a ver muy impactado por esto, va a haber un antes y un después. No es este el único año, este y el siguiente, Estados Unidos tiene 2 o 3 añitos, 4, 5 les diría, de fuerte transformación. Entonces uno dice, che, todo esto parece que esta gente sabe astrología cuando decide hacer las cosas que hacen. Definitivamente sí, definitivamente sí. Este es mi mensaje para ustedes. Entonces, espero que les haya gustado el video. Vayan preparándose para todo lo que... Esto no se termina ahora, no se termina ahora.
vamos a seguir en este proceso tan extraño y difícil. Recuerden lo que les dije, la entrada de Saturno y Júpiter en el signo de Acuario, en cuadraturas a Tauro, que es justamente el signo de la comida, del campo, ¿está bien? De los recursos concretos, Tauro, de la moneda, la divisa, la moneda fiat, todo eso se va a ver muy afectado. Así que yo diría que una de las mejores cosas que uno podría hacer en todo caso es tratar de mudarse a algún lugar donde tenga tierra para tener una cierta independencia alimentaria. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo donde irme y me voy a ir, yo me voy de acá. Entonces, transmitiré desde la Puna, desde ahí voy a transmitir y voy a armar un pequeño, ya tengo el lugar, voy a armar un pequeño ashram o sitio de retiro para todos aquellos, no va a haber mucho espacio, pero pueden venir en tandas, para todos aquellos que quieran hacer retiros con medicinas chamánicas, aprendizaje, ¿no es cierto? Instrucción en el chamanismo, en los procesos de meditación, en el zen, en la vía del despertar. Todos aquellos que quieran podrán ir a este espacio que voy a formar, que estoy creando, que estoy construyendo, y podrán ir ahí y recibir la instrucción que necesiten y participar, por supuesto, del cultivo y todas esas cosas, dado que voy a tener mi pantallita solar y mis dandelion y mis cosas ahí, mis plantas. Así que bueno, gente, les recomiendo ver todos los videos. ¿Dónde tengo yo el nodo norte? Tengo el nodo norte en casa 7, querido, ¿quién me preguntó? Querido Matías, nodo norte en casa 7, nodo sur en casa 1. Pero tengo Plutón-Urano en conjunción al medio cielo, de ahí que un poco lo que yo hago es sonar la campana a ver si la gente reacciona. Recuerden que lo que hay que tener de miedo, a lo que hay que tener miedo es al miedo. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.